Señoritas, señores, buenos días. Espero se encuentren bien en reunión de sus parientes y en reunión de todos sus seres queridos. Vamos a retomar entonces una vez que hemos terminado y hemos hecho un análisis realmente bastante rápido y un análisis por encima nada más de la gramática. Vamos a continuar, perdón, con el siguiente nivel de lo que tiene que ver con la lengua, el lenguaje, ¿no es cierto? En este caso, En este caso, vamos a continuar con los niveles de la lengua. Los niveles de lenguaje es lo que vamos a analizar ahora. Sí, los niveles de la lengua o los niveles de lenguaje es lo que vamos a analizar ahora, ¿no? Niveles de la lengua son diferentes formas de usar la lengua por parte de los hablantes. ¿Sí? Esto de hablantes me recuerda lo que teníamos nosotros como parte de los elementos de la comunicación, si ustedes recordarán, ¿no? Emisor, receptor, ¿sí? Entonces, los niveles del lenguaje los niveles de la lengua o del lenguaje son las diferentes formas de utilizar la lengua por parte de los hablantes. Se le define de acuerdo a los factores socioculturales. Recordemos algo, no solamente va a estar definido a través de los factores socioculturales, también los factores geográficos van a estar, ¿no? Factores geográficos, por ejemplo, una cosa es el hablar del costeño, otra cosa es el hablar del serrano, ¿no es cierto? Por lo tanto, los factores no solamente van a estar los socioculturales, sino también va a estar, obviamente, los factores geográficos inmiscuidos dentro de estos niveles de lenguaje. Son un medio de expresión oral y escrito estos niveles, ¿no? Ya empezamos a hablar no solamente de oralidad, sino ya hablamos de escritura también, ¿sí? Aquí está lo que les decía, están las variantes geográficas presentes, no es lo mismo el hablar del serrano como del costeño, y también va a estar presente dentro de esto de los niveles de la lengua o niveles del lenguaje, van a estar presentes la personalidad del hablante. No es lo mismo escucharle hablar a una persona seria, a una persona parca, que hablar a una persona, en cambio, que es acostumbrada o que acostumbra a ser muy alegre, muy dicharachero, ¿no es cierto? Entonces, no es lo mismo en este caso. Tres niveles para la lengua o el lenguaje, tres niveles, el nivel super estándar, el nivel estándar y el nivel subestándar. Entonces, tres niveles para el lenguaje, el nivel super estándar, el nivel estándar y el nivel subestándar, ¿no? Estos tres niveles son los que vamos a ir analizando a través de todo este proceso. Nivel super estándar de la lengua. Es el nivel más elevado de la lengua. Es un nivel donde hay mucha cultura, donde es lo que más utilizan por lo general las personas instruidas, técnicos, científicos, letrados, ¿sí? Es un lenguaje que está usado muy por encima de los quehaceres de la vida diaria, ¿no es cierto? Está muy por encima de lo estándar, digamos, ¿no? Súper estándar. Es un nivel, como dice, ¿no? Es el nivel más elevado que tiene la lengua. Aquí están las personas muy cultas, las personas que leen muchísimo. Por ejemplo, abogados, ¿no? Por ejemplo, jueces, ¿sí? Ellos están dentro del nivel súper estándar de la lengua. Por ejemplo, científicos, ¿no es cierto? Científicos, ¿sí? Médicos están dentro de este nivel súper estándar de la lengua, ¿sí? Vamos a continuar. Comprensión. Quedan comprendidos en el nivel de la lengua super estándar las palabras de uso exclusivamente culto, como decimos, ¿no? Filosófico, poético, científico, ¿no es cierto? Así como aquellos de lenguaje técnico y científico. Vale, estaba a continuación. Que por no ser de uso generalizado, ¿sí? No se puede considerar incluidos en los de la categoría estándar. En este nivel de lengua encontramos la lengua a nivel culto, ¿sí? Que es el nivel donde hay mucha cultura, es más científica, donde utilizan generalmente las personas instruidas. Es decir, no podemos, por ejemplo, si encontramos en el centro dos personas cultas que dice, hoy no te voy a saludar de ósculo, ¿no? Y uno se queda pensando, a ver, ¿qué es lo que dijo? ¿No? Ósculo es beso, ¿sí? Mire, pero eso en otro nivel, ya no se le dice beso, se le dice ósculo, ¿no? Entonces, mire usted, este nivel súper estándar de la lengua
No, no es lo mismo escucharle hablar a un médico de terminologías que uno de pronto ni siquiera entiende, ¿no es cierto? Entonces, o a un abogado sobre leyes, artículos y cosas como esas, ¿no es cierto? Entonces, mire usted, ¿de acuerdo? Continuemos. Característica, en cambio, vamos a ver ahora las características de este lenguaje, de esta lengua súper estándar. Tiene una riqueza en un vocabulario, es decir, no tiene una sola palabra para estar diciendo, una pronunciación correcta, cuidada y adecuada, ¿no? ¿Qué voy? ¿Qué vas? ¿Cómo es este que dice, no? ¿Qué vas a hacer? ¿No es cierto? Es una forma muy descuidada de pronunciar, ¿no? ¿Sí? Entonces, en cambio, tenemos una eh, pronunciación correcta, una pronunciación cuidada, ¿no es cierto? Tenemos eso. Entonces, en ese efecto estamos hablando del nivel super estándar. Énfasis en las expresiones para resaltar asuntos importantes. Lo dicho. Continuamos entonces. ¿Sí? Una vez que hemos inferido esto, procedemos al siguiente paso. Mire usted, no es lo mismo que decir, bueno, terminamos este tema, continuemos. No, ello se dice de otra forma, ¿no es cierto? Mensaje con orden lógico, ¿sí? Es decir, está muy coherente lo que se dice. El hablante tiene una sólida formación intelectual y tiene un vocabulario muy amplio. Estamos hablando de gente, nuevamente le digo, abogados, doctores, ¿no es cierto? Arquitectos, gente de formación académica, filósofos, docentes, ¿no es cierto? Claro, los docentes en algunos casos, porque hay docentes que eh, encuentran muy difícil expresarse dentro de un aula de clase incluso, ¿no es cierto? Entonces, o tienen repeticiones reiteradas de algunas frases, eso ya no es un lenguaje súper estándar, ¿no? Entonces, continuemos. La lengua súper estándar. Vamos con el lenguaje científico. Separamos, primero vimos lenguaje culto, ¿sí? Es ese modo de expresión. Ahora vemos el lenguaje científico. Dice, no presenta uniformidad. Cada rama del saber humano tiene su propio lenguaje. Es decir, no podemos hablar de resistencia de los materiales, que tiene como base de su lenguaje el arquitecto, con expresiones de química o biología que tendrá en cambio el médico, ¿no es cierto? O en su defecto con expresiones respecto a términos en latín, que por ejemplo va a tener un abogado, ¿no es cierto? Más que un lenguaje por área, es toda una variedad o subsistemas que coinciden en algunas características. Estamos hablando del lenguaje científico. Este lenguaje tiene cualidades fundamentales observables en la ciencia: objetividad, universalidad, verificabilidad. Los textos de carácter científico suelen poseer un alto nivel de corrección sintáctica, por eso son muy concisos, son muy resumidos, son muy claros, son muy precisos. Ya vimos esto, recuerden. Ya vimos este tipo de cosas cuando vimos los textos, ¿no? Los textos no literarios. Recuerdan los textos de divulgación científica. Ya vimos con ustedes esto. Esta precisión se logra por el uso de los léxicos monosémicos, quien le suma rasgos definitorios a este lenguaje. Recordemos, sí, monosémicos de un solo significado. Recuerdan que entre las cosas que poníamos siempre era la ambigüedad del lenguaje. No está permitido en el lenguaje científico, ¿no? No hay términos de varios usos, no. Son términos exclusivos para este tipo, ¿no es cierto? Entonces, sí, tenemos el lenguaje científico, ya vimos el lenguaje culto. Entonces, el nivel super estándar, tenemos lenguaje culto, lenguaje científico. Vamos a ver qué nos trae el nivel estándar de la lengua. Es la lengua tomada como modelo dentro de una comunidad, es decir, ya no es hablada por una élite, ¿sí? El nivel super estándar de la lengua como que es hablado por una élite, ¿no es cierto? Como que es un grupo reducido el que lo habla. Aquí ya nos dice comunidad, por lo tanto el uso de este lenguaje es mucho más amplio. No se circunscribe a un lugar en específico, ni tiene carácter cerrado, ¿sí? Por ejemplo, o sea, ¿sí? Es un término muy usado por los jóvenes, o sea, ¿sí? Y no es solamente por los jóvenes cuencanos. Si usted va a Quito, o sea,
En Quito, en cambio, hay términos como me cachas, ¿sí? Ese término es muy usado, ¿sí? Y lo mismo lo usan mucho los jóvenes, me cachas, ¿sí? Muchos jóvenes a nivel nacional o internacional incluso, ¿no? Ya no dicen yo también, dicen por dos, ¿sí? ¿Qué dice? Se utiliza en los medios de comunicación masiva, no, ni tiene carácter cerrado, no se circunscribe a un lugar, va a Quito y los muchachos de allá también están diciendo, en vez de decir yo también, dicen por dos, por tres, ¿no es cierto? Es un nivel estándar de la lengua, ¿sí? Dentro de ese nivel estándar tenemos este nivel culto, se caracteriza por usar un lenguaje técnico y exclusivo, ¿sí? Esto es un repaso de lo que vimos anteriormente. ¿Sí? Se caracteriza por usar un lenguaje técnico, exquisito, con voces poco comunes. Los hablantes de este nivel se respetan las normas gramaticales, ¿no es cierto? Vamos dentro del nivel estándar. Dentro del nivel estándar también tenemos un nivel culto que se caracteriza por el uso del lenguaje técnico, exquisito, con voces poco comunes, ¿sí? Nivel coloquial. Este es el que trae en sí el lenguaje estándar de la lengua. Se usa en situaciones de comunicación informal, es decir, la comunicación informal está expresada a través a través del, de las conversaciones en la calle, de las conversaciones con los amigos, ¿no es cierto? Se adquiere a través de la socialización, es decir, términos en los que ustedes han hablado, términos de los que ustedes han escuchado en algún lado, los empiezan a usar, ¿no es cierto? El léxico es menos preciso, se emplea el apócope o el recorte de palabras en dos sílabas. Ahí aparece, ¿no? Por ejemplo, ya no se dice matemáticas, ahora se dice mate, van a compu, van a educa, ¿no es cierto? En el nivel coloquial. No se ciñe exactamente a las normas gramaticales, por lo tanto, como vimos recientemente en el orden de la oración, no me va a decir, ¿no es cierto? No me va a decir eh, la casa bella como está gramaticalmente estructurado, sino vamos a ver la bella casa como parte de la estructuración, ¿no es cierto? Entonces, mire usted, no se ciñe exactamente a las normas gramaticales y se emplea apócopes, ¿no? Vamos a empezar, ¿sí? El léxico es menos preciso, se adquiere a través de socialización. Imaginémonos una carta, ¿sí? Por favor, imaginémonos una carta. En esta carta vamos a tener el nivel culto y el nivel coloquial. Vamos a ver entonces, dentro del nivel culto le vamos a decir, señora doña María, es un placer saludarle, ¿no es cierto? Os recibo un cordial saludo a mi parte. Pero en cambio, dentro del nivel coloquial, querida tía, o Mariuchis, qué gusto saludarte a través de esta carta, ¿no es cierto? Mire, estamos a través de una comunicación, estamos precisamente ¿qué? Mire usted, precisamente, mire, estamos hablando, ¿no? Estamos diferenciando estos niveles de lenguaje, el nivel culto y el nivel coloquial. Salí con una amiga, mañana voy a tu casa, ¿sí? Tuvo una aciaga experiencia, nivel culto. Aciago significa desafortunado. Pero si eso le quiero volver coloquial, me fue pésimo, ¿no es cierto? Le fue pésimo. Sus ideas políticas me parecen francamente utópicas. ¿Sí? Estamos hablando de qué? De un lenguaje de nivel culto. Pero si vamos por el nivel coloquial, esa misma frase, ¿no? Me parece que lo que piensa no está de acuerdo a lo que vivimos. ¿Sí? Sus ideas políticas me parecen francamente utópicas, en cambio dice, ¿no? Las tierras del incanato fueron ubérrimas. No crecen ni las piedras, ¿no? No crecen ni las piedras, ¿no es cierto? Sí, entonces, continuemos. Mire usted, este nivel de lenguaje, en cambio, el nivel subestándar de la lengua, tiene todas estas características. Se encuentra todas estas cosas. Primero, el nivel subestándar de la lengua, pocas palabras. Todos hemos visto este meme, ¿no? Y que voy y que le digo.
¿sí? Y al ratito, y que ella va y que me dice, y que yo voy y que le digo, y que ella va y que me dice. Eso es una repetición constante. ¿Por qué? Porque esas son las muy pocas palabras que ellos conocen. Aquí también están las jergas. Dentro de este jerguerío tenemos el chendo, el bacán, la bola, ¿no es cierto? Son formas de expresiones exclusivamente juveniles, ¿sí? Pero que ya tienen otro tipo de connotación, están dentro del nivel subestándar de la lengua. Las alteraciones. Nadie me vistes, ¿sí? Mensajes desorganizados, trai trai, ¿no? Mensajes desorganizados dentro de este nivel subestándar de la lengua, ¿sí? Por favor, entonces ya que vas a venir, dame trayendo, ¿no? No, trai trai, ¿sí? Haz lo que quieras. Le dejan la completa ambigüedad, ¿no es cierto? No hay una adaptación propia, es decir, usted, un abogado de este tipo de personas, acolite ya al abogado, al arquitecto, ¿no? No hay una adaptación propia. Las oraciones son muy cortas, como el que voy y que le digo y que ella viene y que me dice. No hay un orden lógico y se van a usar muchos vulgarismos, términos vulgares, sota, quina, gamba, ¿no es cierto? Mire usted. Entonces son estos parte del nivel subestándar de la lengua. Dentro de este nivel subestándar de la lengua tenemos dos. Tenemos un nivel popular, dos variantes. Un nivel tanto popular como un nivel vulgar, ¿no es cierto? Entonces, eh, mire usted, el nivel popular contiene comunicación informal, oye, ni sabes, ¿sí? Vocabulario escaso, hay muchos errores, oraciones breves, no hay control en las expresiones, uso de vulgarismos, ejemplos. Unos llegan de la chamba y van con ternero y corvina, ¿sí? Para que mire, unos llegan de la chamba y van con ternero y corvina. ¿Qué quiere decir? ¿Sí? Que algunos luego del trabajo se llegan a descansar, ¿no es cierto? La película estuvo Monse. El término Monse es un término muy vulgar, referente a aburrido, ¿sí? Fíjate que estoy misio, flaco. Se refiere al apócope de la palabra misionera. Los misioneros por lo general antiguamente eran muy flacos, pero pasaban días sin comer, ¿no es cierto? Mire, el nivel popular. No se olviden de tomar las capturas de pantalla, por favor. Eso es parte ya de sus obligaciones dentro de las clases virtuales. En cambio, el nivel vulgar contiene que la variación del nivel vulgar tenemos las jergas sociales. Sí, jergas sociales son las jergas que eh, se componen ya dentro de una estructura, es decir, la entiende su grupo, como es el lenguaje de la F, ¿no? El que te pafa, dafa, zafa, no sé qué saben hablar. Sí, la comunicación es un informal, ¿sí? Muy informal. El tabú es lingüístico, ¿sí? Es decir, hay palabras que no mismo se entienden. Muy poca cultura, los mensajes desorganizados, sectores marginales y jóvenes se les etiqueta en esto. Me parece injusto, pero sin embargo es muy propio el etiquetarles a los jóvenes dentro de este proceso. ¿Por qué? Porque, oe, nope, ¿sí? A cola, ¿sí? Mire usted, te reviento, ¿ah? ¿Sí? Entonces, mire, son términos usados por el jerguerío juvenil, pero sin embargo, dése cuenta usted que está dentro de un nivel muy vulgar y están colocados los jóvenes. Me parece injusto, pero a su vez es muy cierto. ¿Sí? Quiero agradecerles con esto, no sin antes pedirles que por favor cumplan con las tareas que están enviadas en los cronogramas, hagan, traspasen por favor lo que tienen ustedes eh, en las diapositivas que se les ha pasado, en las capturas de pantalla, con el efecto de que usted tenga una mejor oportunidad de estudiar para sus lecciones. Sin más, señoritas y señores, me despido. Que tengan ustedes una buena tarde.